Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy básicamente les voy a estar contando cómo fue que llegamos acá a Brasil. Bueno, para las personas que todavía no lo saben, estamos en Brasil ahora mismo y pasamos por una travesía para llegar hasta acá. Entonces te voy a estar contando cómo fue todo este proceso para nosotros. En el video pasado te conté cómo fue nuestra despedida, que fue bastante complicado despedirse de nuestros familiares, de mi mascota. Fue muy difícil, entonces en este te voy a comentar todo el proceso de la travesía. Primero que nada, quiero recalcar que este video no es para influenciar la inmigración ilegal a ningún otro país, es solamente contando un poquito de mi historia y obviamente va a haber cosas que no voy a contar para mantener la seguridad de estas personas y de las personas que vienen atrás. Y bueno, quédate hasta el final porque tengo una súper noticia. Ya cuando nosotros teníamos el dinero y todo en Cuba, que era bastante dinero, sacamos los boletos de avión por medio de una agencia en Aruba Airlines, en cual hacía escala en Aruba. Pero igual no nos podemos bajar en Aruba, tuvimos que hacer que montarnos en el avión todo el tiempo hasta llegar a Guyana, no nos pudimos bajar en Aruba ni nada por el estilo. Yo contacté a una persona que era de confianza para hacer la travesía porque tenía familiares que había hecho lo mismo con esta persona, entonces me contacté con esta persona, me dijo precio y entonces quedamos en esto. Cuando llegamos a Guyana nos fue recoger una persona, al igual que la vez que fui para la embajada, una persona te estaba esperando y por medio de una foto van viendo quién tú eres y tal y te van apartando hacia un lado, así con un montón de personas, porque literalmente el avión completo venía para lo mismo. Hay gente que venía para las citas en la embajada, pero la mayoría venía para Brasil. O sea, muchísimas personas cada día salen de Cuba para venir para acá. O tal vez siguen para Uruguay y para otros países. Después de recogernos en el aeropuerto, nos llevaron hacia una casa. Fue bastante tiempo todo el recorrido del aeropuerto. En Georgetown está un poquito apartado de la ciudad y entonces fue mucho recorrido y ya era bastante tarde. Llegamos como con mucho mareo ¿saben? Por el cansancio del día entero estar encima del avión y ya las aduanas y todas esas cosas que ustedes saben. Por todo el camino fuimos así como medio dormidos en una camionetica de esta que en Guyana se le dicen buses y nos llevaron para una casa. En esa casa nos tenían ahí, o sea, en ningún tiempo hubo como una comunicación con estas personas, aparte de porque hablaban inglés y muchos cubanos no lo entienden, porque básicamente ya todo está planificado. Ya cuando tú hablas con la persona que va a ser como tu tutor en la travesía, pues todo está estructurado y tú no tienes que hablar nada con esa gente. Además que ellos, no sé, no son muy sociables. Entonces nos dejaron ahí y empezaron a hacer cosas y nosotros realmente no sabíamos por qué estábamos ahí. Pero ya después vino una señora y empezó a repartirnos comida. Ya sabíamos que estábamos ahí para comer algo. Y gracias, porque pasamos tremenda hambre en ese vuelo. En la aerolínea no nos dieron ni un paquete de galletas. Bueno, uno, al final del viaje. ¿Qué? Entonces en esta casa nos empezaron a dar comida y agua. La comida realmente estaba muy rica. Era como un arroz amarillo, era como un arroz con gris, pero a la misma vez arroz amarillo. Y era carne de pavo. La comida estaba exquisita, te lo juro. Ya nos dieron agua y ahí estuvimos hasta bien tarde. La verdad no sabíamos por qué hasta tan tarde, pero después nos dimos cuenta que era porque seguían llegando más personas. Luego empezamos a dar el primer pago, porque todos los pagos tú lo haces allí en persona, tú no haces ningún pago desde Cuba. Empezamos a dar el primer pago que era como para cruzar de Guyana y cruzarte la frontera y ya este es el primer pago. Ya el segundo pago, si tú quieres hacer ese, si te quieres sacar directamente un hospedaje para cuando llegues aquí tengas donde dormir hasta que te vayas a la ciudad que vayas a ir y todo eso. Nosotros vamos todos completos. Luego que terminamos de comer y terminamos toda esa espera, nos montaron nuevamente en una camionetica con una bolsa que tenía una bolsa de pan, mayonesa, agua, unas galletitas, o sea, nos montaron con unas cositas como para merendar y así, y nos tomaron fotos, siempre nos tomaban fotos para que hubiera prueba de que nosotros estábamos bien, o sea, se la enviaban nuestros promotores o guías de la travesía, o sea, la primera persona con la que tú te comunicaste. Listo, nos montaron en unas camioneticas y ahí salimos y comenzamos el viaje. Fue mucho tiempo de camino, era todo súper mareado, recorridos por la ciudad. La verdad estaba como no sabíamos. Llegó en un momento en el que tú te preguntabas, aquí me van
porque, o sea, no entendíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando, se daban muchísimas vueltas, 20 paradas en 30 minutos, yo no sé, hacían muchísimas cosas hasta que tomas una carretera que es recto todo el tiempo. Bueno, imagínense que esta carretera es la carretera, la calle es de lodo, literalmente es un lodo así como rojo y está horrible. Imagínense que tuvimos que ayudar a personas y todo que se quedaron atascadas en el lodo, porque imagínense cómo estaba aquello. Entonces nada, seguíamos por allí y pues nos encontramos a la policía. En ese momento que vimos a la policía, yo me cagué. Yo pensé que nos iban a deportar, pensé que nos iban a virar para atrás, aunque realmente no pueden porque nosotros estábamos legal en Guyana, pero obviamente aquí nadie es estúpido. Si tú vas en una camionetica por ir para allá, ¿para qué tú vas para allá? ¿Me entiendes? Pero entonces teníamos mucho miedo, pero no pasó absolutamente nada, nos dejaron seguir. Yo todo nervioso, yo me estaba volviendo mal, pero nos dejaron seguir. Nada, seguimos por ir para allá y llegó un momento en el que ya como que dejamos las casas y empezaron a ver árboles y árboles y árboles y la carretera se empezó a poner peor, pero peor de una forma que tú ibas así y era brincando. O sea, como que muchísimos baches, no eran baches, eran como huecos de lodo y tú sentías, y ellos iban rapidísimo, imagínate, la camioneta iba súper rápido, rápido que te digo que era una bala, la camioneta iba así, ¡fu! Y entonces con toda esa pile de bache, uno se daba aquí en la cabeza, que si no sé qué, y bueno, ya se estaba haciendo de noche, y obviamente empezó a darnos hambre, entonces abrimos las bolsitas que nos habían dado, cogimos los panes, nos echamos mayonesa, todo sellado de la tienda, y de ahí íbamos comiendo un poquito, pero cuando empezaron esos baches, uno no podía comer porque el estómago se te iba a salir por la boca, te lo juro. Y bueno, todo el mundo estaba así como con miedo todavía porque tú veías que todo estaba lleno de árboles y tú no sabías para dónde te ibas para dónde te iban a llevar, tú no le podías preguntar a nadie. Imagínate, todo el mundo estaba así. Pero bueno, ustedes saben cómo son los cubanos y entonces en esa camionetica iba un bulto de, o sea, todos éramos cubanos, por supuesto, pero la mayoría eran orientales. Y ustedes me disculpan, mis seguidores de Oriente, pero yo siento que las personas de Oriente tienen un humor aparte a los otros lugares de Cuba. Esa gente son una comedia, Dios mío. Ellos empezaron ahí a hacer bromas, empezaron a... Tú sabes cómo se pone el cubano. Y entonces eso fue como que haciendo que nos tranquilizáramos más, que dejáramos de pensar en el peligro, que dejáramos de pensar en cierto modo que estábamos en una travesía y nos relajáramos un poquito más. Entonces el viaje se hizo más relajado en todo ese aspecto. Entonces íbamos hablando, íbamos a veces durmiendo. No se podía dormir mucho porque ya te digo que cada vez que pasábamos por un bache de eso era saltar que te rompías la cabeza con el techo de la camionetica, que allí le dicen bus. Hicimos como varias paradas para ir al baño, que no eran baño, era ir al medio de la selva. Era ir al medio de la selva y ahí abrirte tu zipper y shh, ¿me entiendes? Hasta que llegó un momento que nos dijeron que ya no nos íbamos a bajar más del bus, que ya, no se podía bajar más y ya. El camino súper lleno de árboles, tú no veías absolutamente nada, escuchabas los ruidos estos que se sienten en una selva, que era como que las matas, los grillos, qué sé yo, escuchabas una cantidad de cosas y tú cagado, uno ahí cagado, rezando porque todo saliera bien. Bueno, llegó un momento en el que tuvimos que cruzar como un mini río que supuestamente nunca está así, pero en ese día casualmente estaba lloviendo bastante y aquello se inundó. Y entonces vinieron ellos y le dijeron a los hombres, bájense todos los hombres para que caminaran por ahí para ver si se podían pasar, podían pasar los buses, porque si no podían pasar los buses, ¿qué? Nada, todos se bajaron y ahí tú los veías caminando a ver, que no sé qué, yo, o sea, con miedo, porque imagínate que ahí en el agua esa hubiera un cocodrilo, una serpiente o algo. O sea, estábamos en el medio de la selva y ya eso no es Cuba, que en Cuba no hay animales venenosos ni nada de eso. Allí sí hay de todo. Ranas venenosas, serpiente venenosa, lacranes, todo. Allí hay de todo. El agua llegaba como por las rodillas, pero así podían pasar esas buses. Esos buses están buenísimos. Yo te digo que en Cuba uno se agarra de un bus de eso y oye, ahí montan 60 personas y el nuevo transporte público. Seguimos con el brinca-brinca, uno ya tenía tremendo dolor de estómago, tremendo mareo, tremendo no sé qué.
Y llega un momento en el que vamos llegando ya, porque uno se desespera. Imagínate, son 16 horas de travesía en carro, que es lo único que podemos ir, porque si vamos en avión nos atrapan, si vamos en no sé qué nos atrapan, en carro. Son 16 horas de travesía y uno se desespera porque uno no ve más nada que árboles y árboles y todo de noche, uno se desespera. Entonces no podíamos más y bueno, después de tantas horas de viaje, saltando ahí allá adentro, que si por los lados, que si no sé qué, llegamos a un lugar donde tenían unas hamacas. Básicamente era para descansar un momento. Pues nada, allí nos bajamos de eso, estiramos las patas, fuimos a un baño, ahí sí había baño. No podíamos conectarnos, todo ese tiempo nos pasamos sin internet, nuestra familia me imagino que se debe estar volviendo loca en ese momento, pero no había manera de conectarse porque no había señal, no había wifi, no había nada. Además, estoy seguro que a ellos tampoco les convenían que tuviéramos wifi porque siempre hay gente que se hacen los logos de subir fotos de la travesía, que no sé qué, y ajá, ustedes saben que hay gente más de la cabeza. Pero sin embargo, algunas camioneticas de esas tenían wifi. Me imagino que les habrán dicho, no publiquen nada. Bueno, nos acostamos ahí en las hamacas, llegamos a las 5 de la mañana para salir a las 6. Pero en el momento que nos acostamos en las hamacas nos dijeron, vamos, rapidísimo. Yo me quedé como que, llevamos horas arriba de eso y no duramos ni un segundo en una hamaca. Bueno, nos montamos. En ese momento era para cruzar un río, pero como que montaban la camionetica en un barco o algo así. Ahí yo me quedé dormido, ya yo no sé qué más pasó, hasta después de varias horas que cuando me desperté yo veía, era de día, lleno de árboles todo alrededor, pero unos árboles inmensos, que esos árboles no los hay en Cuba, inmensos, grandes para arriba, y el piso, fango, fango por todas partes. Imagínate, yo cuando llegué a Brasil, mi ropa estaba llena de fango rojo de eso, que para quitar eso, una lavadora, agárrate. En ese momento, a la linda camionetica esa, que estaba muy buena, que corría como una bala, que no, le dio por romperse. La camioneta se rompió en el medio de la nada, nosotros muertos del sueño, muertos del cansancio, y ahora nos bajamos, el chofer de la camionetica se empezó a volver loco, ay Dios mío, y ahora que si no sé qué, todo el mundo volviéndose loco, empezaron a llegar más camioneticas y se parquearon y empezaron a ver soluciones y no sé qué, y allí nos metimos 2 horas y aquellos nadie sabía nada, ninguno de los choferes sabía cómo arreglar eso, y nosotros volviéndonos locos porque imagínate que todavía faltaba como 400 kilómetros. No se puede caminar. Y esperar a otra camioneta sería esperar ya 13 horas de nuevo para volver a salir para allá. O sea, imagínate, íbamos a dormir en medio de la selva, nos iban a comer los mosquitos, nos iban a comer la serpiente, iba a venir un aborigen y nos iba a clavar una estaca en el pecho. Allí nos metimos horas, nos pudimos conectar a una wifi de una camioneta de esa que no sé ni cómo la tenía, porque estábamos en el medio de la nada, nos conectamos a una wifi, empezamos a enviar mensajes a los familiares de que, oye, estamos bien, estamos en el medio de la selva, no sé qué, y al momento la camioneta arrancó y se fue. Pero bueno, ya los familiares pudieron saber cómo estábamos. Y bueno, a uno de los choferes se les ocurrió que tal vez era la batería que estaba descargada. Conectaron la batería a otra camioneta, la cargaron y la volvieron a conectar y encendió. Después de como 4 horas de estar allí, la camioneta encendió y en ese momento nos entró una alegría a todo el mundo empezamos a aplaudir, todo el mundo como que, ¡ah, al fin vamos sin paradas, sin no sé qué, no voy para allá! Tú sabes cómo son los cubanos. Entonces seguimos por ir para allá en la camioneta. Nos volvimos a quedar dormidos, comiendo un poquitico de pan que todavía quedaba, tomando agua. Y después de muchísimas más horas, ya era como por la tarde, imagínate que la travesía son 16 horas y nosotros hicimos 20 horas de travesía nada más porque se nos rompió la camioneta. Bueno, eh, llegamos a un lugar que era como una cafetería, lo que más grande. Por supuesto, había de todo. No te pienses que es una cafetería de mal ambiente en Cuba. Una cafetería con Coca-Cola, Pringles, Cheetos, de todo. Y entonces allí nos dieron un almuerzo que la verdad no estaba muy bueno. El arroz estaba falta de gusto, todo el mundo lo dijo. Pero bueno, con el hambre que uno tenía, uno se comía lo que fuera. Aunque te digo, en serio, que nos mantuvieron todo el tiempo así como bien cuidaditos. Con las comidas y todas esas cosas. El agua no nos faltaba. Entonces allí también había baño, había unos perros que estaban súper lindos y súper grandes y eran satos. Allí nos empezamos a decir, y esto. Entonces el lugar estaba rodeado de montañas y se veía así súper bonito. Y la verdad pasamos un buen ratico ahí descansando de tantas horas de viaje.
Después nos subimos, porque estábamos cerca ya de la frontera de Guyana con Brasil, y entonces pues allí nos montamos y seguimos por ir para allá. Y ahí todo el mundo iba más relajado porque faltaba un poquito, faltaban como 190 kilómetros. Pero bueno, el viaje se hizo más rápido porque a todo el mundo, imagínate, estaba descansado, comidito, todo el mundo estaba loco por llegar. El viaje se hizo rápido. Entonces llegamos allí, nos bajaron, nos sentaron, esperaron un carrito y ese carrito nos llevó a otro lugar, tú sabes. Y en ese lugar pues nos dejaron ahí esperando a que nos vinieran a buscar para cruzar un río. Pues nada, llegaron las personas, todo súper silencioso y pues con tremendo miedo porque el barco ese estaba al hundirse, el barco ya estaba inundado. O sea, imagínate que nos dieron un vasito para con ese vasito sacar agua del barco. Súper divertido. Cruzamos, nos recogieron y nos trajeron para una casa y de esa casa para el hostal, que es en el que estamos ahora. Estamos en un hostal porque lo pagamos, por supuesto. Ya cuando llegamos a este hostal nos recibieron súper bien, nos dieron comida, nos bañamos, nos quitamos ese churre, nos lavaron la ropa. Ay, nos empezamos a sentir personas, empezamos a sentir el aire de Brasil y nosotros súper emocionados, pero a la misma vez como triste porque imagínate, tú sabes, después de la despedida esa uno estaba mal. Y bueno, se suponía que no íbamos a estar aquí mucho tiempo, íbamos a irnos de aquí directo para la ciudad que íbamos a ir, pero pues decidimos hacer los papeles acá porque nos dijeron que aquí salía más rápido. Entonces, todos esos papeles para estar legales en Brasil los empezamos a hacer acá y mucha gente nos dijeron que no, porque después cuando te vayas para la ciudad se van a demorar, no sé qué. No, o sea, tú lo haces aquí y ya cuando llegas allá, llenas un correo con tu dirección de allá y te los envían. O sea, que no como... Además, los papeles sirven en todas partes. Lo que te envían es como el carnet de identidad, el ID. Te lo envían por correo, pero nada del otro mundo, gente, no. Allí salen más rápido. Y entonces nos quedamos para hacer eso y ya hoy en la tarde, que hoy es viernes 23, llegamos el 18 y ya hoy viernes 23 nos vamos para aquella ciudad. Y tenemos una muy buena noticia. Como les dije, nosotros nos quedamos aquí para ver si podíamos hacer los papeles para estar legal acá en Brasil. Llegamos el 18 y el día 19 salimos a las 4 de la madrugada para la Policía Federal, que aquí en Brasil es en donde se hace los papeles para estar legal en la Policía Federal. Fuimos para allá, tuvimos que hacer tremenda cola, tremenda fila, porque aquí hay que sacar varios papeles, uno que se llama protocolo, otro que se llama CPF, después la cartera de trabajo y todo eso para el refugio. Bueno, si quieres información, búscala porque yo no me voy a dedicar a hacer un video explicándote cómo estar legal en Brasil. Pero bueno, nos pasamos ese día allí, hicimos todo y nos dijeron que fuéramos al otro día que íbamos a hacer los primeros. Al otro día cuando llegamos nos dieron todos los papeles, lo que significa que ya estamos legalmente en Brasil. Llegamos el 18 y el 20 ya estábamos legal en Brasil, lo que significa que ya podemos trabajar, podemos rentarnos, podemos hacer todo, porque la persona que está refugiada en Brasil y ya tiene los papeles, tiene los mismos derechos que un ciudadano brasileño. O sea, estamos legal en Brasil. Yo estoy aguantándome la emoción para no gritar, para no molestar a las otras personas. Pero miren, básicamente, aquí tengo mi eh, CPF, que es básicamente como un ID. Y también tengo por acá mi protocolo, que el protocolo es lo más importante porque es lo que te hace abrir cuentas de banco, trabajar, para todo te piden el protocolo. Entonces, miren, por acá tengo mi protocolo. Aquí está mi protocolo, entonces ya somos legales en Brasil. Y por supuesto también Dariel ya es legal. Aquí está el de Dariel, mírenlo aquí. Ahí está el de Dariel. Así que nada, gente. Estoy muy emocionado, estamos muy emocionados por todo. Respondiendo a algunas de sus preguntas, sí, nos vamos a quedar acá en Brasil a vivir, no nos vamos a quedar a vivir en Boavista, porque ya muchos piensan que estamos viviendo en Boavista. No, estamos aquí solamente por los documentos que ya somos legales en Brasil. Entonces hoy nos vamos para otra ciudad y ya se los contaré más adelante.
Así que sí, estamos en Brasil, ya somos residentes temporales de Brasil. Cuando nos acepten el refugio ya seremos residentes permanentes, pero bueno, eso se demora un tiempo. No importa, siendo residentes temporales tenemos los mismos derechos que un ciudadano. En plan, podemos trabajar, ya todo lo que les dije, en plan, ya estamos legales aquí. Ahora es vivir nuestra experiencia, comenzar a meterle bastante a YouTube, mostrarles muchos lugares, muchos videos para ustedes. Y bueno, que estamos muy emocionados. Y con respecto a la travesía, pues la verdad la pasamos entre lo que cabe súper bien gracias a las personas que estaban en la misma camioneta con nosotros. Pasamos un buen rato, la verdad, a pesar de que íbamos ahí brincando en esos lugares que uno tenía miedo, pues todo se nos fue súper rápido. Pensábamos que iba a ser algo más complicado, pero la verdad fue súper sencillo, nada peligroso. No te digo que lo hagas, por supuesto, cada cual es libre de sus decisiones, pero yo estoy dando mi opinión y nosotros la pasamos bien dentro de lo que cabe, o sea, no tuvimos ningún problema, todos nos fue súper bien y las personas todo el tiempo eran súper amables con nosotros, nunca nos maltrataron, nunca nada raro, nada, todo fue súper, súper bien. Y así que aquí estamos, en Brasil. Así que nada, gente, coméntame qué tal te pareció, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye bye.